Hola amigos y amigas de los juegos de mesa. Hoy viajamos al lejano oeste. Hoy nos vamos a las planicies, a las llanuras indias con Plains Indian Wars. Un juego de 2022. Sí, esto es lo más parecido a una novedad que vais a encontrar en el canal. Un juego de John Poniske, que para el común de los mortales a lo mejor no nos dice nada, pero que este hombre no es un recién llegado, no es un Mindungi. Este hombre es un diseñador que tiene entre sus juegos el que considero uno de los mejores wargames sobre la guerra de Vietnam, que es Hearts of Mines, que si no me equivoco pronto además saldrá en castellano. Es un juego para 1 a 4 jugadores, tiene un modo solitario diseñado por Etienne Michaud, La duración que reza aquí es de unos 60-90 minutos y sí, creo que es bastante fiel a la realidad. Las partidas que yo he jugado, tanto a 2 como en solitario, me han durado esos 70-80 minutos, así que es bastante fiel. Una complejidad media-baja. Esto podéis sacárselo a alguien, no que sea profano en juegos de mesa, pero bueno, a alguien que haya jugado un Catán, un euro medio o cualquier Ameritrash, puede jugar eso sin problema. Pero enseguida esto se explica estupendamente. Se explica si sabes cómo se juega. Y vamos a empezar por ello con el primer punto negro que tiene, no porque sean muchos, sino porque quiero acabar en positivo esta opinión, esta reseña, porque el juego creo que lo merece. Y el principal punto negro que tiene es este. El reglamento. Es terrible. Terrible. No porque lo que se lea no se entiende perfectamente, si es que es un juego muy sencillo, sino porque una vez leído te da la sensación de que esto es un puzzle donde las piezas están desordenadas y vas a tener que juntarlas. Y por lo tanto, una vez que has leído y que intentas estructurar, intentas organizar esas piezas, una vez que montas el puzzle, te das cuenta, compruebas con frustración, que te faltan piezas. Y entonces te tienes que ir a las FAQ. Te tienes que ir a las preguntas frecuentes y te van a cubrir algunas de esas piezas. Pero aún te van a quedar 3 o 4 preguntas importantes en las cuales te vas a tener que ir a los foros de la Wargame Git y encontrar las respuestas allí. Afortunadamente, tanto John Poniske como el diseñador del solitario, Etienne Michaud, están bastante activos en ese hilo, en ese foro del juego y responden con prontitud a las preguntas, pero fijaros, un juego que es de una complejidad media-baja, que además lo creo, es un juego sencillo, tiene más de 200 entradas en la Wargame Git, eso ya es bastante significativo. Una vez superado ese escollo, una vez superado el escollo de las reglas, cuando ya por fin, entre una lectura del manual, por cierto, yo lo tengo en castellano porque está perfectamente traducido al castellano, pero fijaros, lo tengo en castellano, pero lo tengo lleno de anotaciones a ciertas dudas que surgen y que tengo que apuntar al lápiz para acordarme después cuando vaya a retomar el juego, porque no me apetece volver otra vez a esa labor de investigación de ir de aquí para allá. Pero una vez que superas ese escollo, si te gusta el tema, si estás suficientemente motivado en este tema de las guerras indias, el juego que hay detrás es muy bueno, es muy entretenido, es muy ágil, es muy tenso y tiene además unos componentes espléndidos. Un mapa montado, como veis, precioso, con esas llanuras, dividido en las llanuras del norte y las llanuras del sur. Las llanuras del norte en verde, las llanuras del sur en dorado, en naranja. Los materiales son de buena calidad. Bueno, las unidades vienen representadas por cubitos de madera, eso no tiene más misterio. Unas pastillas redondas que son las que van a meter en una bolsa, que también viene incluida, porque cada ronda va a ser por extracción de fichas y se va a activar la facción que saques en ese momento. Unas cartas que no son cartas de estándar, son cartas tarot. Y además, muy bonitas, con la ilustración del personaje o del evento que narra, con una iconografía clara y muy intuitiva, con un texto histórico que te sitúa. Además, está todo también todo maquetado. Yo, de hecho, tengo fundadas las cartas porque
porque he imprimido y he recortado las partes en castellano que están traducidas para pegarlas en la carta. O sea, lo tienes todo en castellano para aquel que jugar en inglés sea muy incómodo. Tampoco tiene mucho texto las cartas, ¿no? Pero bueno, siempre es más cómodo tenerlo en tu idioma natal. Tiene, como digo, unos dados personalizados. Además, cada facción, hay 4 facciones principales y 3 menores, pero las 4 o 5 principales facciones tienen sus propios dados y además los iconos son distintos de unos a otros. ¿Qué más? Es que los componentes son muy buenos y creo que el precio, no me voy a meter en el precio porque no me sé los precios en venta al público, pero creo que GMT siempre ofrece en ese sentido una calidad acorde al precio que piden. Y no es un juego excesivamente caro y es un juego que a día de hoy todavía puede encontrarse en las tiendas online españolas sin mayor problema. Plains Indian Wars nos narra, como su nombre indica, las guerras indias por la conquista del oeste. A mí es un tema que me apasiona porque crecí con él gracias a las películas de indios y vaqueros. Es verdad que allí la narrativa la voz cantante la llevaban los americanos, que son los vencedores, y siempre sabéis que los vencedores son los que cuentan la historia al final. Y crecí con esa idea tan negativa de los indios hasta que a partir de a finales de los 60 y en los 70, películas como El Gran Combate, como Soldado Azul, como Pequeño Gran Hombre, más tarde Bailando con Lobos, te reflejaron la realidad de aquel conflicto. Voy a haceros una recomendación que es un complemento ideal para este juego, para Plains Indian Wars, si os interesa el tema. Haceros con este maravilloso libro, yo creo que es lo mejor que tenemos en castellano. La Tierra llora, de Peter Cossens. La amarga historia de las guerras indias por la conquista del oeste. Un libro entretenidísimo. Un libro desgarrador. Un libro que además creo que es bastante ecuánime y que refleja muy bien cómo el hombre blanco pasó como una apisonadora por las tribus, por estas tierras, pero también te narra, no se le caen los anillos en contar cómo algunos líderes de los indios, de estas tribus nativas, tampoco tuvieron un comportamiento excesivamente inteligente y podrían haber aminorado el sufrimiento de su pueblo. Es un libro muy entretenido, como digo, muy desgarrador. Es un libro además profuso en mapas que te sitúan en la región, en esta región en la que vamos a jugar. Es un libro además con fotos de los protagonistas de estas guerras indias. Basta que busque. Bueno, es un libro, como veis, con fotos de los protagonistas, no solo los americanos, sino también pues gran cantidad de guerreros y jefes indios también no tuvieron problema en fotografiarse. Aquí tenemos a Jerónimo, que te explica, una de las cosas que te explica el libro es que es uno de los líderes indios más sobrevalorados. Es un libro que cuando llegas al último episodio, al último capítulo, que crees que va a ser un epílogo y que ya ha terminado todo, bueno, el último capítulo mismo es terrible, te deja con muy mal cuerpo. Es un libro en ese sentido bello, pero doloroso, pero muy, muy recomendable, muy, muy entretenido. Las guerras indias, aunque prácticamente hubieron conflictos entre el hombre blanco desde que pisó el continente americano y las tribus nativas, en realidad estas guerras indias tienen un periodo muy concreto que empieza básicamente cuando acaba la guerra civil norteamericana, 1865-1866, acaba un conflicto. Tenemos un ejército ocioso, un ejército que ya no tiene una guerra que lidiar, y el norteamericano fija sus ojos, su mirada a esas vastas planicies vírgenes donde ven una oportunidad de colonización. Y ahí donde empiezan las guerras indias y prácticamente duraron unos 20 años aproximadamente. Como digo, más que guerras, habría que hablar de genocidio indio. Pero bueno, este juego es maravilloso en ese sentido, porque refleja todo eso. Tenemos
refleja muchos eventos, como la batalla de Little Bighorn, las danzas fantasmas. Tenemos personajes como Toro Sentado, como Buffalo Bill, como el General Custer, como el General Crook. Tiene detalles, tiene pequeñas sutilezas, a pesar de su abstracción para ciertas cosas, tiene sutilezas como que también una de las facciones son, aquí los llaman como enemigos, que eran los indios que se unieron a los norteamericanos en su guerra contra las tribus de las planicies, porque consideraban que los enemigos de sus enemigos tradicionales, eran sus amigos. Por eso vemos también en películas que el ejército tenía exploradores indios, o incluso unidades formadas, ¿no? Por indios, ¿no? Algo que no entendía muy bien yo de niño. Y claro, tanto el libro de la Tierra Llora como este juego te explica perfectamente. Salen las tribus del sur, comandadas por apaches, comanches, kiowa, las del norte, ¿no? Quizás las más épicas, con Toro Sentado, los Umpapa, los Oglara, los Sioux, Pies Negros. Y todo eso lo refleja este pequeño gran juego. Pequeño en el sentido de que es sencillo, pero gran juego en el sentido de que le da suficiente profundidad como para que un entusiasta del tema se sienta reconfortado. Y el que sea un profano, pero quiera conocer un poco, va a aprender mucha historia de ella. Pero vamos a lo que os importa. ¿Funciona el juego en solitario? Mirad, hay dos cosas que yo le pido a un solitario para que me funcione. El primero de ellos es que recoja todos los elementos de un juego a más jugadores. Sabéis que hay juegos que para el solitario te eliminan mucho material, te eliminan muchas partes, muchas reglas, y al final queda un juego descafeinado, un juego light. Y la otra cosa que pido a un solitario es que sea un reto. Y este juego cumple con ellas, cumple con las dos normas. Tiene dos variantes, y especialmente la variante 1, que el propio Thom Michaud, el propio diseñador, dice que es la variante que él ideó para el juego. En la variante 1 prácticamente recoge todos los elementos, del 90% de los elementos de una partida a dos jugadores. Y lo único que pierdes es que la IA, las facciones que maneja la IA, no van a jugar con su mazo de cartas, porque esto también tiene un poquito de card driven. Cada facción de las principales van a tener su propio mazo de cartas. Y tú vas a robar 3 en cada turno con las que jugar. Y bueno, la IA no va a jugar cartas. La IA lo que va a hacer es tirar 2 dados de 12. Y como las regiones están divididas, tanto las del norte están divididas en 12 secciones, las del sur están divididas en 12 secciones, tú tiras 2 dados de 12 y la IA coloca tropas en los números en los que caiga. Otro pequeño punto negro, no trae esos dados. Y el juego requiere por lo menos un dado de 12, que tires 2 veces, si no quieres los 2 dados de 12, y un dado de 6, que tires 2 veces para colocar a las tribus enemigas en sus zonas moradas, esas tribus enemigas que digo que son las que se unen, las que juegan con el hombre blanco. Entonces, por lo menos un dado de 6 y un dado de 12, incluirlos en el juego, digo yo. Porque un dado de 6, bueno, ¿quién no tiene un dado de 6? Pero el dado de 12 a lo mejor es más complicado para las personas que tengan un dado de 12, a no ser que jueguen a rol o tengan... sean también unos locos como yo que coleccionan dados a mansalva, que cuando se aburre pues pide por el AliExpress juegos de dado de 12, de 10, de 8, de 20. Lo normal es que un dado de 12 sea más difícil de conseguir, entonces es un detalle un poquito feo. Oye, qué menos que un dado de 12 y un dado de 6, ya que tenemos una producción tan estupenda. Ahí otro pequeño fallo, pero bueno, un fallo menor, ¿vale? Como digo, la IA con unos dados de 12 y unos dados de 6 funciona perfectamente, muy fácil de manejar y te permite un reto mayúsculo. Un reto en el que te va a pasar, por lo menos a mí me está pasando, ya llevo 5 partidas y me pasa siempre como una pisonadora. Es verdad que empezó doblándome y casi triplicándome la puntuación y poco a poco voy viendo
que hay diversas estrategias, diversas cosas a tener en cuenta para aminorar ese resultado de la IA. Y creo que en breve voy a poder conseguirlo. Y yo prefiero esto, yo prefiero un reto duro, un reto que me obligue a exprimirme. Yo, cuando acabo una partida a esa variante 1, una partida en solitario, acabo muy satisfecho, plenamente satisfecho. Y con esa sensación de que me he enfrentado a un rival real. En esa variante 1, nosotros llevamos a los colonos y a la caballería, y la IA lleva a los indios. Quizá emocionalmente me hubiera gustado más lo contrario, pero bueno, también tiene su gracia manejar a esas caravanas por esas rutas, la ruta mormona o la ruta sur, camino de Santa Fe, o intentar construir el ferrocarril, el escoltar con la caballería a los colonos, también tiene su gracia. Y como la IA aprieta tanto, con esas emboscadas, con esas incursiones nocturnas que atacan a una caravana, cuando la tienes a punto de cruzar todo el territorio, de repente te viene una incursión nocturna y arrasa con los colonos, pues todo eso te provoca una narración y una epicidad muy, muy satisfactorias en el juego. El punto malo de esa variante 1, pues que evidentemente como la IA maneja siempre a los indios, pues los mazos de cartas de las tribus del norte y de las tribus del sur se pierden. Y para eso pues tenemos un sucedáneo, que es la variante 2. La variante 2 es una serie de pequeños escenarios más cortos, en las que tú sí que manejas a los indios, bien a los del norte en unos escenarios cortos, bien a los del sur, o puedes juntar dos de esos escenarios, fundirlos y manejar a las tribus del norte y las del sur. Lo puedes hacer perfectamente porque es que es muy fácil de llevar dos facciones y bueno, te quita ese gusanillo de manejar a los indios. Puedes usar los mazos de cartas de los indios, pero esas variantes, esos escenarios no tienen la misma profundidad ni de lejos que esa variante 1. Son unos juegos más basados en tiradas de dados y en probar tu suerte. Tienen muchas menos decisiones estratégicas. Porque os hagáis una idea, las soluciones estratégicas, las decisiones que tomas son las de un símbolo arcano, ¿sabes? En las que prácticamente lo único que decides es dónde poner tus unidades y a probar suerte con los dados. En un momento determinado puede estar bien, y sobre todo cuando has jugado varias veces la variante 1, pues a lo mejor te da el gusanillo de decir, ay, los mazos de la caballería y de los colonos ya me los sé, voy a jugar con los indios y a darle un poquito de vida a ese mazo. Pero en realidad la razón de ser para jugar en solitario este juego es la variante 1. La variante 2 van a ser excepciones. Te dice el diseñador en solitario que bueno, que puedes usarlo, esos escenarios cortos, pues para ir aprendiendo las normas, para ir aprendiendo las reglas, pero la verdad, una vez que superas el escollo de descifrar ese puzzle que os dije al principio, puedes ponerte perfectamente con el escenario 1, con la variante 1, y jugar un juego completo. Y te va a resultar una experiencia mucho más satisfactoria, porque si empiezas por la variante 2 vas a decir, ¿esto qué es? ¿Qué tomadura de pelos esta? ¿Sabéis? Plains Indian Wars. Un juego realmente ágil, divertido, sencillo de aprender, pero profundo. Lleno de sutilezas y de detallitos que te van a meter en la temática y que te van a llevar por una narrativa, como digo, muy, muy, muy interesante, muy tensa. Voy a jugar una partida en solitario a esa variante 1 o a lo que yo he interpretado que es la variante 1, ¿de acuerdo? El motivo, bueno, aparte de que me divierte, el motivo también es que si os puedo aligerar, si os puedo allanar ese camino de descifrar cómo poner en escena, cómo poner a rodar el juego, pues mucho mejor.
y es que no hay nada en castellano, no hay nada en castellano. Yo tuve que lidiar con vídeos americanos y pelearme con los subtítulos de YouTube. Y entre eso y lo que había leído y tal, pues pude más o menos dilucidar cómo se maneja. Entonces, jugaremos una partida en solitario, la variante 1, manejaremos a los colonos, a la caballería, contra la IA que gobernará a los indios. Espero que esta reseña os haya servido y os pueda os pueda ayudar a decidir si este juego puede seros de interés o no. Si todavía estáis indecisos, esperad a la partida. ¿De acuerdo? Venga, gracias por escucharme y nos vemos. ¡Hasta luego!